Sean todos bienvenidos al canal Hechizos, Oraciones y Rituales, un espacio sagrado donde la fe, la energía espiritual y el poder de las palabras se unen para transformar tu vida. Aquí encontrarás oraciones milagrosas, rituales poderosos y mensajes llenos de luz que te ayudarán a abrir caminos, a traer el amor, la prosperidad y la protección divina de nuestros guías espirituales. Prepárate para conectar con la fuerza del universo y con el poder de la Santa Muerte, de los ángeles y de las energías que nos rodean. Recuerda que cada palabra que pronuncias con fe tiene un propósito, y que cuando tu corazón se abre, los milagros comienzan a manifestarse. Así que si eres nuevo en este canal, te invito a suscribirte y a activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Y si ya formas parte de esta hermosa comunidad espiritual, gracias por seguir aquí, compartiendo tu fe y tu luz con nosotros. Ahora, relájate, respira profundo, concéntrate en lo que deseas atraer, porque hoy descubrirás una oración muy poderosa que puede cambiar tu destino. La siguiente oración para recuperar el amor que se ha ido es una plegaria poderosa y antigua, conocida entre los devotos de la Santa Muerte como una súplica llena de esperanza, fe y devoción. Esta oración se utiliza principalmente cuando el corazón está herido, cuando el alma siente el vacío que deja la persona amada, y cuando se desea profundamente que esa historia de amor no termine, sino que renazca con más fuerza, comprensión y unión. Esta oración ha sido recitada por muchas personas que, con el alma en las manos y la voz temblorosa, buscan una señal divina que les permita volver a estar junto a esa persona especial. Se dice que cuando se eleva esta plegaria con sinceridad, la Santa Muerte escucha cada palabra, siente cada lágrima, y actúa con su inmenso poder espiritual para abrir caminos, derribar barreras emocionales y sanar los corazones distanciados. Antes de conocer y recitar esta oración, es importante que entiendas que no se trata de un hechizo ni de un ritual de manipulación, sino de una súplica sagrada que debe hacerse desde el amor puro, sin egoísmo ni resentimiento. La Santa Muerte actúa cuando tus intenciones son limpias y cuando lo que pides nace desde lo más profundo del corazón. Debes recordar que esta oración tiene como base la energía del perdón, la reconciliación y la esperanza, por lo que es fundamental dejar atrás el rencor, las palabras duras, los malos entendidos y los dolores del pasado. Solo así podrás abrir la puerta a una nueva oportunidad para que el amor regrese a tu vida. Al momento de hacer esta oración, busca un lugar tranquilo, donde nadie te interrumpa. Puedes encender una vela blanca o roja en honor a la Santa Muerte, colocar una fotografía de tu ser amado frente a ti, y concentrarte profundamente en el sentimiento que te une a esa persona. Siente cómo tu corazón late con fuerza, imagina su rostro, y visualiza el reencuentro lleno de paz, cariño y ternura. Recita cada palabra con convicción, fe y fortaleza interior. No importa si lloras o si la voz se te quiebra, lo importante es que cada frase nazca de tu alma. La Santa Muerte escucha a quien la llama con respeto, y cuando siente que tus emociones son verdaderas, actúa con su manto protector para unir lo que se separó y sanar lo que fue herido. Esta oración no busca obligar a nadie, sino tocar el corazón de quien aún te ama, pero por confusión, orgullo o miedo, se ha alejado. A través de la energía espiritual de la Santa Muerte, se pueden suavizar los pensamientos, disipar la tristeza y permitir que ambos corazones vuelvan a encontrarse en el momento justo, bajo la bendición del destino. Ten presente que la fe es la clave. No basta con recitar las palabras, debes sentirlas, creer en su poder y confiar en que el universo, junto a la Santa Muerte, está obrando en silencio para devolverte la paz emocional y el amor que tanto anhelas. Esta oración representa un acto de entrega total, un gesto de humildad y esperanza ante la Dama Blanca, a quien muchos le han confiado su corazón roto y han recibido consuelo, reconciliación y amor verdadero a cambio. Recítala durante 7 días seguidos, preferiblemente a la misma hora, y siempre con respeto. Verás cómo poco a poco la energía comienza a moverse, cómo los recuerdos se reactivan, y cómo la conexión entre ambos se fortalece una vez más. Confía en la Santa Muerte, háblale con tu corazón abierto y pídele que te ayude a recuperar lo que el destino separó, si así debe ser. Su poder es infinito, su comprensión es inmensa, y cuando siente que el amor que pides es genuino, ella se convierte en la guía que te lleva nuevamente hacia esa persona que tanto amas. Oración. Santa Muerte, poderosa y bendita protectora de las almas que sufren por amor. Niña Blanca, Señora de la noche y de los misterios eternos, hoy me presento ante ti con el corazón abierto, con los sentimientos sinceros y con la esperanza de que escuches mi ruego. Vengo a ti porque creo en tu poder, en tu sabiduría y en tu compasión infinita. Vengo con humildad, pero también con fe, porque sé que cuando uno te llama con devoción verdadera, tú jamás te quedas en silencio.
Santa Muerte, niña de mi vida, tú que conoces los secretos del amor y del destino, escucha mi súplica en este momento de angustia. Con todo el amor, la fe y la devoción que habitan en mi alma, vengo a pedirte que mires con ternura este corazón que sufre por la ausencia de quien tanto amo. Te pido, mi madrina, que ilumines los caminos de esa persona especial, di su nombre, para que sus pensamientos y su alma se encaminen nuevamente hacia mí. Te imploro, Santa Poderosa, que con tu manto sagrado envuelva su mente y su corazón, que disipes de su vida toda duda, confusión o tristeza que haya causado la distancia entre nosotros. Haz que recuerde los momentos felices, las promesas, las risas y los sueños que compartimos. Que el eco de mi voz llegue hasta su alma, que mis pensamientos sean un llamado que no puede ignorar. En este momento, yo te llamo, di su nombre, con todo mi amor y con todas mis fuerzas. Te invoco, di su nombre, desde lo más profundo de mi ser, para que sientas mi energía, para que escuches el clamor de mi corazón. Ven a mí, di su nombre, y regresa a mi lado para que nunca más te alejes de mí. Te entrego mi corazón entero, sin reservas ni condiciones, porque tú eres la razón de mis días, la inspiración de mis noches y la luz que guía mis pasos. Santa Muerte, madrina del amor y del consuelo, te consagro este deseo sincero. Te pido que soples sobre los pensamientos de esa persona para que despierte en él o en ella el amor que aún nos une, el cariño que nunca murió, y la necesidad de volver a mi lado. Que comprenda, Santa Hermosa, que su felicidad está conmigo, que la vida tiene sentido solo cuando estamos juntos, que su corazón no encontrará descanso hasta regresar a mis brazos. Por tu infinita misericordia, te ruego que no me abandones en este momento tan difícil, donde el alma se me desgarra y el silencio de su ausencia me duele más que cualquier herida. Ayúdame a resistir, a mantener la esperanza viva, y a creer que el amor verdadero nunca se pierde, solo se transforma y puede renacer bajo tu bendición. Te suplico, Santa Muerte, que con tus manos poderosas toques el corazón di su nombre, que remuevas todo orgullo, toda ira o confusión que lo haya alejado de mí. Permite que su mente se aclare, que sus pasos se encaminen nuevamente hacia mi vida, que sienta la necesidad de buscarme, llamarme y volver a compartir su destino conmigo. Si hay personas que se interponen entre nosotros, te pido que las apartes sin causar daño, pero que su presencia se disuelva como el humo ante el viento. Si hay pensamientos de duda o miedo, haz que se desvanezcan y sean reemplazados por la claridad del amor. Si hay heridas, haz que sanen bajo tu luz bendita. Con cada palabra que pronuncio, fortalezco mi fe en ti, Santa Muerte, porque sé que tu poder no tiene límites. Tú, que puedes abrir los caminos cerrados, que puedes unir lo separado y sanar lo roto, hoy te entrego mi causa con toda mi confianza. Santa Muerte bendita, madrina mía, escucha mis ruegos y atiende mi petición. Devuélveme di su nombre, tráelo o tráela de regreso a mi vida, ya sea por un mensaje, una llamada, un encuentro inesperado o un sueño que lo haga recordar cuánto me ama. Que no encuentre paz ni descanso hasta volver a mi lado, porque nuestra unión está escrita bajo tu amparo y tu bendición. Te lo pido con todo mi corazón y con la certeza de que obrarás a mi favor, porque conozco tu poder, tu justicia y tu compasión hacia quienes sufren de amor. Santa Muerte de mi alma, cúbreme con tu manto, protégeme del dolor y guíame por el camino de la reconciliación. Que mi amor sea correspondido, que mi corazón encuentre alivio, y que el vínculo entre nosotros se fortalezca más allá del tiempo, la distancia y cualquier obstáculo. Por eso hoy, con el alma abierta y la voz llena de fe, te digo una vez más, te llamo, di su nombre, te necesito, di su nombre, ven a mí, di su nombre. Que desde este momento, nuestras almas se reconcilien, nuestros caminos se crucen y que jamás vuelvas a alejarte de mi lado. Te lo ruego, Santa Muerte, con el corazón en mis manos y la esperanza en mis labios. Ampara este amor, protégelo y restáuralo bajo tu bendita luz. En ti confío, niña blanca, en ti deposito mis lágrimas y mis sueños. Así sea, así será, así está hecho. Amén. ¿Cómo rezar la oración para recuperar a tu pareja? Esta poderosa oración para recuperar a tu pareja no es una plegaria cualquiera. Es una invocación profunda al amor, a la fe y a la energía espiritual de la Santa Muerte, la protectora de los corazones heridos. Por eso, no basta solo con repetir las palabras, debes hacerlo con entrega, con serenidad y con una fe firme que no se tambalee, aunque los resultados no lleguen de inmediato. Recuerda que esta oración es diferente a cualquier otra porque trabaja directamente sobre la conexión energética y emocional entre tú y la persona amada. La Santa Muerte, como guardiana de los destinos, escucha las súplicas sinceras, aquellas que nacen del alma, y si tu intención es verdadera, actuará a tu favor para acercar nuevamente a quien tanto amas.
Antes de comenzar, es importante preparar un espacio espiritual, un rincón de tu hogar donde reine la calma y la energía del amor. Ese será tu altar sagrado. Allí colocarás una imagen o figura de la Santa Muerte, preferiblemente en su presentación roja, símbolo de la pasión, el deseo, el cariño y la unión sentimental. Si no tienes una figura roja, puedes usar una blanca, que representa la pureza de las intenciones y la claridad de los sentimientos. Junto a la imagen, coloca una fotografía tuya y otra de la persona que amas, enfrentadas, para simbolizar el reencuentro, la reconciliación y el amor que deseas reavivar. Si tienes una foto donde ambos aparezcan juntos, será aún mejor, ya que concentrará la energía de lo que un día existió y que hoy estás buscando recuperar. Rodea las imágenes con flores rojas, símbolo del amor puro y la pasión que aún vive en tu corazón, y enciende velas blancas o aromáticas. Las velas blancas representan la pureza de tu fe y la luz que guiará el camino del ser amado hacia ti. Las aromáticas, especialmente las de rosas, jazmín o canela, ayudan a atraer vibraciones positivas y a conectar con el plano espiritual del amor. Mientras preparas el altar, respira profundamente, relaja tu cuerpo y deja que tus pensamientos se enfoquen solo en esa persona y en el amor que deseas recuperar. No pienses en el pasado con rencor ni con tristeza, piensa con esperanza, con amor, y con la firme convicción de que la Santa Muerte escucha tu petición y está trabajando a tu favor. Una vez que tengas todo listo, procede a rezar la oración completa con voz pausada y clara. Si lo prefieres, puedes acompañarla con una música suave o con incienso, ya que ambos elementos favorecen la concentración espiritual. La oración debe repetirse durante 14 días consecutivos, sin interrupciones. Es fundamental hacerlo siempre a la misma hora, ya que esto crea una conexión energética constante con la Santa Muerte y con la persona a la que deseas atraer nuevamente a tu vida. Cada noche, antes de comenzar la oración, puedes encender una nueva vela, renovar las flores si es necesario, y agradecerle a la Santa Muerte por todo lo que está haciendo, incluso antes de ver los resultados. Recuerda que la fe se demuestra no solo pidiendo, sino también agradeciendo y confiando. ¿Cómo puedo hacer que, si regresa, todo esté bien? Esta es una de las preguntas más importantes. La Santa Muerte puede abrir los caminos del amor y permitir que la persona regrese, pero mantener la relación en paz y armonía depende de ustedes dos. Cuando la Santa Muerte te concede una segunda oportunidad, lo hace porque ve en tu corazón el deseo sincero de cambiar, sanar y mejorar. Sin embargo, si ambos no están dispuestos a dejar atrás los errores del pasado, las discusiones o el orgullo, entonces el ciclo podría repetirse. Por eso, cuando esa persona regrese, recíbela con serenidad y con amor, sin reproches. Deja que las heridas cicatricen con diálogo, comprensión y ternura. La Santa Muerte no une solo cuerpos, sino almas, y las almas necesitan comprensión, perdón y equilibrio. ¿Debo prometerle algo a la Santa Muerte para que esa persona regrese? Esto depende completamente de ti. Las promesas a la Santa Muerte son un acto de fe y compromiso personal. No se trata de obligación, sino de agradecimiento. Si decides prometer algo, como encenderle una vela durante 7 días, llevarle flores cada mes, o colocarle una ofrenda simbólica, hazlo desde el corazón, y cumple siempre lo que prometes, ya que la Santa Muerte valora la lealtad y la sinceridad. Sin embargo, si no deseas prometer nada, no es necesario. Lo importante es tener paciencia, fe y confianza. Ella conoce tus intenciones y siempre actuará buscando tu bienestar. Si me fue infiel, ¿con esta oración recuperaré su amor? La infidelidad es una herida profunda, y aunque la oración tiene poder para abrir los caminos del amor y provocar reconciliaciones, su efectividad dependerá de los dos. Si existe arrepentimiento y un deseo genuino de sanar, la Santa Muerte puede ayudar a que los corazones vuelvan a unirse con más fuerza que antes. Pero si la traición fue muy dolorosa o aún hay mentiras entre ustedes, lo mejor es usar primero la oración para separar o la oración para limpiar las energías del amor. Recuerda, la Santa Muerte siempre busca tu equilibrio, no tu sufrimiento. Si la relación no te traerá paz, ella misma se encargará de mostrarte el camino correcto, aunque eso signifique soltar lo que amas. ¿A qué Santísima Muerte debo encomendarme para que su amor vuelva? La Santa Muerte Roja es la más indicada para todo lo relacionado con los sentimientos, el deseo, la unión de pareja y las reconciliaciones. Su energía está directamente conectada con el amor, la pasión y la armonía emocional. Sin embargo, también hay quienes trabajan con la Santa Muerte Blanca, cuando buscan un amor puro, sincero y sin engaños. La blanca representa la paz, la claridad espiritual y el amor verdadero sin condiciones.
Por otro lado, la Santa Muerte Negra puede invocarse cuando deseas eliminar obstáculos, alejar rivales amorosos o limpiar energías negativas que bloquean el regreso de tu pareja. La elección dependerá de tus verdaderas intenciones. Si lo que deseas es recuperar el amor desde el perdón, la comprensión y la fidelidad, entonces la Santa Muerte Roja será tu mejor aliada. Pero si lo que buscas es purificar lo que quedó dañado, pide primero ayuda a la Blanca, para que limpie el camino antes de abrir las puertas al reencuentro. En conclusión, rezar la oración para recuperar a tu pareja no es solo un acto espiritual, sino una entrega de corazón, una forma de sanar, de aprender y de permitir que el amor vuelva a florecer bajo la protección de la Santa Muerte. Hazlo con fe, con paciencia y con amor, porque cuando tus palabras salen del alma, la Santa Muerte escucha, y el universo comienza a mover los hilos invisibles del destino a tu favor. Y así, con esta poderosa oración dedicada a nuestra Santísima Muerte, concluimos este momento de fe, esperanza y devoción. Recuerda que cada palabra que pronuncias con el corazón tiene un eco en el universo, y que cuando rezas con verdadera fe, la Santa Muerte te escucha, te guía y obra en tu favor, aunque a veces los resultados lleguen de manera silenciosa o inesperada. Confía en ella, mantén viva tu esperanza y no dejes que la tristeza te aparte de tu propósito. El amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso cuando se invoca con pureza, respeto y fe. Si esta oración te ha ayudado, si has sentido esa conexión profunda con la Santa Muerte y con la energía del amor, te invito a que te suscribas a nuestro canal Hechizos, Oraciones y Rituales, donde compartimos cada día plegarias, rituales y mensajes llenos de poder espiritual para guiarte en tu camino. No olvides darle me gusta a este video, dejar tu comentario contándonos desde donde nos ves y qué te inspiró a hacer esta oración. Tu participación nos ayuda a seguir creciendo y a seguir compartiendo más contenido lleno de luz, protección y sabiduría espiritual. Que la Santa Muerte Roja cubra tu corazón con su manto de amor, que la Santa Muerte Blanca te conceda paz y claridad, y que la Santa Muerte Negra aleje de ti todo lo que te impide ser feliz. Y recuerda, la fe es el poder más grande que tienes, y cuando la usas con amor, ninguna distancia ni obstáculo es imposible de superar. Que así sea, que así se cumpla y que la bendición de la Santa Muerte te acompañe hoy y siempre. Amén.